que significa aplicar materiales. Y el curso de resistencia a materiales es un curso netamente aplicativo. Muy bien. Entonces, vamos a estimular. De esa naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las dos siguientes preguntas. Dice resiliencia y tenacidad. Resiliencia y tenacidad. Muy bien. Asumo que son conceptos que ustedes ya conocen. Inclusive, y han calculado, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos hicieron su ensayo de tracción. Ya sea que lo hayan hecho en forma presencial o en forma virtual, deben haber, deben haber visto claramente estos conceptos. Resiliencia y tenacidad. Trabajando en una curva de formación unitaria por unidad de longitud versus esfuerzo. Entonces, lógicamente, acá el área bajo la curva tiene como unidades Newton por metro entre metro cúbico. Y al final se reduce a Newton sobre metro cuadrado. Bueno, son unidades de tenacidad. Tenacidad específica. Ahora, a ver, con la participación de nuestro amigo Brando Pérez. Brando Pérez, ¿está presente?
Profesor, acá presente otra vez. Ya, muy bien, Fernando. ¿Cuál es el concepto que tiene de tenacidad? La pregunta es para todos, pero contesta Fernando Pérez. A ver, ¿cuál es el concepto que tenemos de tenacidad? Mm, a ver, que son, que resisten a ser rotos, A ver, ¿está claro? que pueden resistir a ser, a ser rotos. A ver, un poquito lejos. A ver qué nos dice Carguapoma. Carguapoma, ¿está presente? Ayúdenle a su amigo, Fernando Pérez. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carguapoma? Este, A ver, bueno, refuerza. ¿Qué cosa es la tenacidad? ¿Qué entendiste? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la dominas? bueno, lo que yo entendí por tenacidad es que es la energía que un material es capaz de absorber antes de romperse. Correcto. Estrictamente, eso es tenacidad. Es la energía que el material acumula como proceso de la deformación en frío. ¿Dónde? Desde el inicio hasta antes de romperse. ¿Cómo evaluamos? Calculando el área bajo la curva. Tenacidad. Profesor, Ahora, como ya hemos claro, hasta dónde el material es necesario a una recta. Pongamos, como dice así, a ver, es una recta. Bien, es una recta. Entonces, surge el otro concepto, resiliencia. Resiliencia. También la resiliencia es una medida de la energía acumulada en el material durante el proceso de deformación. Evalúa la resiliencia, el área bajo la curva del seno hasta donde es una recta. Resiliencia. Entonces, en esta curva, el área bajo la curva. Muy bien, ahora sí, ya tenemos el concepto y ahora, ¿cómo calculamos la tenacidad? ¿Cómo calculamos el área bajo la curva? Área bajo la curva. Si tuviéramos el modelo matemático de esta curva, no habría ningún problema, pues. El área bajo la curva sería la integral entre los límites correspondientes. Sin embargo, no tenemos un modelo único para toda la curva. Entonces, evaluamos la integral. En este caso, ¿cómo van a evaluar la integral en el problema de la primera práctica? Porque va a haber un problema parecido. Área bajo una curva.
No hay modelo matemático definido de la curva. ¿Cómo encontramos el área? Por integración numérica. Por integración numérica. Entonces, recurrimos pues a nuestros conocimientos y, a ver, le preguntaremos a nuestro amigo Juan Carlos Rafael Raimundo. Juan Carlos, habla. ¿Está presente Juan Carlos Rafael? No está presente. O, en su defecto, no quiere contestar. Entonces nos vamos a la señorita Yanela Córdoba. Yanela. Sí, profesor. A ver, señorita Yanela, ¿cómo te enseñaron a encontrar el área bajo una curva, como en este caso, curva que no tiene modelo matemático definido? ¿El método de trapecio? ¿No te escuché bien? ¿El método de trapecio? ¿Por método de? ¿Trapecio? Bueno, hay una cantidad bárbara de métodos para encontrar el área bajo la curva. Dime uno. El método de trapecio. Ah, por el método de los trapecios. Correcto. Entonces, así como Yanela, todos tenemos un amplio conocimiento, porque lo han visto en matemáticas, de cómo encontrar el área bajo una curva que no tiene un modelo matemático definido. Entonces, normalmente, ¿no? Normalmente, académicamente hablamos de la integral según el método de Taylor, o la integral según el método de Simpson, o la integral según el método de Lagrange. Bueno, hay una cantidad bárbara de métodos. Cualquiera de esos métodos podemos aplicar. Pero veamos. En esta curva tenemos 13 puntos definidos. ¿Por qué? Porque nuestro ensayo dice así, pues no, nos dan 13 puntos. Entonces, si en esta curva quisiéramos aplicar el método de Simpson, ¿se puede o no se puede? ¿Qué nos dice Josué Palacín Simón? Josué Palacín, ¿se puede o no se puede? Pero no contesta José. No está. A ver qué nos dice Manuel Rojas Livia. No es por eso. Los métodos tienen su proceso de cómo realizarlo. Por ejemplo, el método de Simpson dice, para que tenga representatividad, hay que dividir en cuántas partes iguales. Ah, su diablo, partes iguales. Y tú puedes decir 20 partes, 40 partes, 50 partes, pero el método recomienda que sean partes iguales. Y así como hemos trazado, no tenemos partes iguales. ¿Para qué vamos a volver a trazar partes iguales? ¿Para qué vamos a complicar nuestra vida?
trazando partes iguales, si ya está trazado con las partes que nos dan los datos? Entonces, sencillamente voy a aplicar esas 13 divisiones para calcular el área de esas 13 porciones y tener el área total. Pero son divisiones no iguales. Bueno, son divisiones no iguales, pero igual me proporcionan un método práctico y directamente trabajable. Ah, ese método no está en la teoría, no se preocupen. Las teorías nos proporcionan métodos para hacernos la vida más fácil, pero no siempre la vida es fácil. Entonces, tranquilamente, para las 13 divisiones que tenemos, vamos a la otra, para la otra, para la otra, para la otra, para la otra. Es un método similar al método de Simpson. Entonces, no es tampoco el método de Simpson, no es el método de Taylor, es su método propio de ustedes. Y eso también se puede hacer. Entonces, si ustedes consideran solamente esas 13 divisiones, el área de una, de otra, de otra, de otra, y lo suman, el proceso es bueno, porque responde a la metodología general, con un caso particular, el caso que ustedes están presentando. Entonces, así pueden decir, bueno, he encontrado el área bajo la curva utilizando el método de Taylor aplicado a las divisiones ya existentes. ¿Por qué? Porque Taylor también dice, considera partes iguales. Y vuelvo a repetir, ¿para qué hacer de nuevo partes iguales si ya tenemos un proceso de trabajo? Entonces, este proceso de trabajo, solucionamos nuestro problema. Proporcionamos una solución práctica a los casos. De eso se trata la ingeniería, caballeros. Solucionar los problemas que se puedan presentar, apegándonos siempre a los procesos teóricos. Pues en este caso, si nuestro amigo Diego Guamán Porras suma las partes, etcétera, me da un resultado, lo entenderé yo, lo entenderán todos. Es una buena solución, ¿por qué? Porque está haciendo una solución genérica de lo que sería el método de Taylor. Y eso representa que es bueno. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pueden hacer eso. Lo otro sería que hagan más trabajo, ¿no? Porque el método de Simpson dice, hay que tomar partes iguales. Pero vuelvo a repetir, ¿para qué volver a tomar partes iguales si ya tenemos cálculos realizados? Entonces, acostúmbrense, caballeros, señoritas, ustedes son gente de solución, no gente que cree más problemas. Tampoco van a decir, no se puede, ¿no? El no se puede. No existe en ingeniería. Bueno, entonces, aplicando el método de Taylor para las divisiones ya existentes, podemos calcular la tenacidad específica, área total bajo la curva, tenacidad específica, y la resiliencia específica, área, parte elástica, solamente la parte elástica. Solamente la parte elástica. La siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta dice, calcular el esfuerzo real máximo. Esfuerzo real. ¿Qué cosa representa? Fuerza instantánea
entre área e instantánea. Eso sí, no podemos dejar de aplicarlo. Esfuerzo real. Fuerza instantánea entre área instantánea. Es decir, sí podemos calcular. De igual manera, esfuerzo de rotura. Ah, bueno, pues, esfuerzo de rotura, también apelamos al concepto. ¿Y dónde calculamos el esfuerzo de rotura? Esa es la gran pregunta. A ver, esto lo dice nuestro amigo Lébano Apari. Te piden calcular el esfuerzo de rotura. ¿Dónde lo calculas? Sí, profesor. ¿Podría repetir la pregunta? Claro. Si te preguntan, calcula, amigo Lébano Apari Aldo, el esfuerzo de rotura para este ensayo que estamos trabajando. ¿Dónde lo calculas? En el último punto de la curva. Exactamente, en el último punto de la curva. Esfuerzo de rotura. Muy bien. Entonces, para todos, ¿no? Así. Tienen que tener esa solvencia académica, lo que representan, que han leído, que han hecho sus experimentos y que pueden trabajar con comodidad. Ahora, vamos a la última pregunta que dice, calcular el coeficiente de Poisson. ¿Cuál es el coeficiente de Poisson? El famoso mu. Conocido uno ya en las academias, que se han hecho saber que el mu era 0 es 0.3. Bueno, el mu se denomina coeficiente de Poisson. ¿Cómo se evalúa? Es una relación entre las deformaciones unitarias transversales a las unitarias deformaciones transversales. Deformación unitaria. ¿Cuál es el concepto de deformación unitaria? Diámetro inicial, diámetro final. Transversales, pues para la prueba, transversales. Entre las longitudinales. Longitud inicial menos longitud cero. El longitud de Poisson. Entonces, ese parámetro es fácil de calcular. En los siguientes capítulos, a lo largo del desarrollo de los temas de nuestro curso, tengan presente, caballeros, utilizamos el mu en casi todos los problemas de aplicación. Profesor, Sí, profesor, disculpe, el mu es
¿Puede salir negativo también o siempre es positivo? Ay, 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 esa gran pregunta. Esa gran pregunta. Muy buena pregunta. Y aclaramos de la siguiente manera. Acá estamos calculando el mu para un proceso de tracción. Pero igual, si el proceso fuera de compresión, entonces a nuestro amigo que preguntó, ¿no? A nuestro amigo que preguntó si es positivo o negativo, la respuesta es totalmente clara. Siempre es negativo. ¿De acuerdo? Siempre es negativo. Y de paso, aclaremos lo siguiente. Cuando utilizamos software para hacer cálculos estructurales, por ejemplo, nosotros vamos a ver el capítulo de vidas. Perfecto, pues vamos a ver el capítulo de vidas, vamos a aprender muchas tecnologías, procesos, etcétera. En la parte práctica, las vidas se calculan utilizando los software que haya, como por ejemplo el Nastran, el SAP y cualquier otro software nuevo que pueda aparecer. Lo que hay que tener presente, lo que hay que tener presente, caballeros, es de que, por ejemplo, vamos a ver, en una ligera conversación, así como funciona más o menos el AutoCAD, que todos dominan. Si ustedes quieren trazar una línea, ¿no? Dan la orden, pues, line, enter, y el software responde o pregunta. Si usted le dice line, enter, ahí dice, este pata quiere trazar una línea. Y luego te pregunta, indícame pues un punto inicial. Le indicas el punto inicial y le puedes indicar con coordenadas polares, con coordenadas cartesianas, con cualquier proceso que indique un punto. El software no se hace problemas. Le indicas el punto inicial y como la orden fue trazar una línea, te dice, indícame pues, Anselmo, el punto final. Muy bien, le indicas un punto final, procesa, traza la línea y ya está. Ahora, seguimos. Si a esa línea, perdón, si de esa línea tú quisieras saber sus dimensiones, entonces el software también te permite, pues no, como hemos manejado su AutoCAD elemental, dimensión entre dos puntos. Te pide el punto 1, te pide el punto 2 y luego te sigue preguntando. Te dice cómo quiere la dimensión. ¿Alineada o no alineada? Si le dice que quiere la dimensión alineada, entonces te da de esa línea cuánto tienen X, cuánto tienen Y, cuál es su ángulo de inclinación. Claro, tú no le has preguntado al software eso, pero el software te da como respuesta. Entonces, a ver, caballeros, más o menos haciendo una simulación. Cuando ustedes sean profesionales y les preguntan algo, tienen que ser como el software, dar la respuesta y algo más. Así, ustedes van a mostrar suficiencia. Suficiencia.
Entonces, volvemos a nuestro caso. Estamos usando el software, el Nastran, por ejemplo, para diseñar una vida y le decimos igualito, igualito. Diseñar una vida. Clic, enter. Y el software te contesta y te dice, por ejemplo, tengo 300 modelos de vidas en mi almacén. Selecciona cuál quieres. Te vas a husmear en el almacén de las vidas y escoges pues, la que es tu problema, ¿no? Y dices, a ver, por ejemplo, por decir algo, el modelo 44, modelo 44, es una viga que tiene soportes en los extremos y una carga distribuida a lo largo de toda la viga. Y así, el software te sigue preguntando. Y en el momento en que te dice, la viga, ¿de qué material? Tengo 1600 materiales en mi almacén. Entras al almacén y tiene aluminios, aceros, maderas, magnesios, aleaciones de titanio. Selecciona, pues. Dice, a ver, va a ser acero. Acero estructural A36. Clic. Muy bien. Te sigue preguntando porque tiene que tener una base para que haga los cálculos de la vida del software. Llega un instante en que te dice, el material que has seleccionado lo va a considerar isótropo o anisótropo. Entonces comienzan las dificultades, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a conversar con nuestro amigo González Silvera Young. González Silvera. Sí, profesor. González Silvera. Si estuvieses utilizando el Nastran para diseñar una viga y le dices que va a ser en acero, cuando te pregunte isótropo o anisótropo, ¿qué le respondes? Ah, anisótropo. Isótropo, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque ya han visto en los aspectos teóricos, cuando llevan su curso de ciencia de materiales, que el acero es isótropo. Claro que puede tener celda cúbica de cara centrada, celda cúbica de cuerpos centrados, celda simple, etc. Pero la pregunta es, ¿el software necesita saber isótropo o anisótropo? Tú le contestas, isótropo. Muy bien. Y luego te sigue preguntando, llega un instante en que te dice, ¿cuál es el valor del mu? Entonces, con más base, ¿no? Con más base, porque antes de llevar los cursos de ingeniería, sabía con las justas que existe el mu y que valía 0.3. Ahora ya no, pues. Ahora ya eres un profesional, un semiprofesional. Y cuando te pide el mu, le darás un valor. A ver, supongamos, le dices mu, 0.38. Como el software obedece, simplemente recibe el valor. Si ese fuera el último dato, le darías Enter para que tenga los cálculos y te da resultados. Estás usando software para diseñar tu vida. Muy bien. Cuando te ha pedido el mu, tú le has dado, así como digo, a ver, menos 0.35 o más 0.35. Y el software no se hace problemas. Si le das menos 0.35 o si le das 0.35, el software simplemente lo recibe y siempre lo procesa negativo. ¿Por qué? Estamos viendo, pues, caballeros, que el mu siempre es negativo.
Entonces, muy buena la pregunta, muy buena la observación y la respuesta también es así más o menos para que tengan ustedes una idea completamente clara. El software solamente lo puede usar personas que sepan estrictamente responder a las exigencias técnicas. Si hay una persona práctica que aprende el software, posiblemente, ¿no? Cuando le digan isótropo o anisótropo. Si no está en su nivel, lógicamente no va a contestar. Pero ustedes, caballeros, esto es pues una cosa muy simple, ¿no? ¿A qué bien? Entonces, estamos presentando así el famoso MOOC. Ahora, esto es la realización práctica de los cálculos. Y como preguntó su compañero, ¿positivo o negativo? No, siempre negativo. Muy bien. Interesante. Vamos a añadir algo más. Hay algo más. Vamos a ver. En el capítulo cuando veamos torsión, ojo, torsión, torsión. El módulo de elasticidad lo utilizamos normalmente para hacer cálculos de tracción o compresión, sin problemas. Muy bien. En torsión aparece otro módulo, el módulo de corte. El módulo de corte, G. ¿Cómo se calcula el módulo de corte? Una función, módulo de elasticidad. Pero, entonces, módulo de Poisson, también conocido como coeficiente de Poisson, o mu, ¿ya? Lo vamos a utilizar de hoy para adelante y con mayor intensidad en el capítulo de torsión para calcular. Conocemos el módulo de elasticidad, calcular el módulo de corte. Entonces, caballeros, en este problema que ha sido preparado expresamente para recordar, para observar conceptos que ya ustedes han visto, en este capítulo es preparatorio para las aplicaciones que van a venir en los siguientes capítulos. ¿Alguna pregunta adicional que desearían saber acerca de este problema que nos ha servido para recordar? Profesor, yo tengo una pregunta sobre la tenacidad. Dígame. Cuando estaba revisando unos archivos antiguos de ciencias materiales, encontré que hay una fórmula para hallarla, pero justamente por eso tengo una duda, ya que usted dijo que la forma correcta, bueno, la forma que usted nos dijo es hallando el área nomás debajo de toda la gráfica. Quiero saber si esa fórmula que encontré quizá está mal o quizá no es recomendable, no sé. A ver, vamos a ver. Lo más común para calcular la tenacidad o la resiliencia es hacerlo estrictamente en la curva de ingeniería. Eso es lo más común, lo más confiable. Pero no es el único modo. Hay muchos modelos matemáticos que nos permiten conocer la tenacidad en función
de otras variables. Entonces, no hay que tener dudas. Como se dice común y corrientemente, ¿no? Por todo camino llegamos a Roma. Así, hay muchos caminos para llegar a conocer algún parámetro en ingeniería. Lo que estamos presentando es simplemente lo más común y lo más corriente porque está ahí en el ensayo de tracción. Pero que hay otros modelos, hay otros modelos. Yo los felicito, caballero, muy bien, así. No se contente con simplemente saber lo que se está viendo, sino ver, ¿hay algo más? Por supuesto que hay algo más. Eso me indica que cuando a usted le hagan alguna pregunta acerca de términos de ingeniería, va a contestar con suficiencia y va a dar algo más. Ese algo más se logra con esos pequeños plus, revisando apuntes, revisando conceptos, actualizándonos. Eso está muy bien. Lo felicito, caballero. No es el único modo de evaluar la tenacidad. Hay muchos modos. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Profesor, tengo una consulta. Dígame. ¿Hay alguna diferencia entre el esfuerzo del 0,2% y el esfuerzo de fluencia de 0,2%? Porque creo que son casos distintos. No. El esfuerzo del 0,2% es una norma, una salida técnica para cuando no se pueda visualizar el esfuerzo de fluencia en una curva de ensayo. Entonces, esa es la salida técnica. Y hemos desarrollado cuál es su proceso. Entonces, el esfuerzo de fluencia del 0,2%, una vez que los calculamos, lo tomamos como que es igual al esfuerzo de fluencia. Entonces, cuando en una curva no podemos determinar exactamente el esfuerzo de fluencia, lo calculamos indirectamente. El cálculo indirecto es averiguar el esfuerzo del 0,2% y cuando ya tengamos ese valor, lo hacemos equivalentes. Así es la jugada. Así es el proceso. Sí, profesor. Y con respecto a la resiliencia específica, hecho de que la resiliencia se halla en el área bajo la curva, ¿pero la específica ya tiene algo que ver con otra cosa o es lo mismo? No, la resiliencia específica se usa para muchas aplicaciones en la práctica, pero por ahora nos interesa recordar cuál es el método para calcularlo cuando tenemos las curvas de tracción realizados técnicamente. Ya, muy bien, caballeros. Entonces, vamos a ver. ¿Qué otras implicancias tiene el ensayo de tracción? A ver, vamos a ver. Un ligero conversatorio. Fernández Saldívar. La pregunta es para Fernández Saldívar, que conteste él, pero la pregunta es para todos. A ver, caballeros. ¿Alguien de ustedes ha realizado instalaciones eléctricas, aunque sea en su casa? Un foco, una refrigeradora, la cocina, algún proceso ya práctico de instalación eléctrica en su casa? ¿Qué nos dice Fernández Saldívar? ¿Conoces? ¿Ha realizado? No está Fernández Saldívar. A ver, alguien que haya realizado una instalación eléctrica en cualquier lugar. Sí, profesor. ¿Tu apellido? Sí, Carguapoma. Sí, se llegó a realizar. Ya, muy bien, Carguapoma. ¿Qué denominación has conocido para hacer una instalación eléctrica? ¿Qué, para usar el alambre? Por ejemplo, dime.
Como el número de cable que se usa. ¿Ya? ¿Está bien? Claro, ¿Ah? bueno, para, por ejemplo, para artefactos que no consumen mucha energía, ¿no? Cable ¿Ya? número 16, que es economía, o número 14, ¿no? Pero para máquinas de potencia viene desde el 10, 8, que son más gruesos, tienen más alambre y resisten más. Tiene más área Claro. y pueden transportar mayor densidad de energía eléctrica. Eso está muy bien. Muy bien. Entonces, tomamos por ahí el ejemplo de nuestro amigo Carguapoma. Los alambres que utilizamos para hacer instalaciones eléctricas ya tienen una norma. Por eso es que de repente, ¿no? Carguapoma se acordará de que ha comprado o le han proporcionado un alambre ABWG número 14. Porque hay ABWG número, distintos números, 14, 4, 0, 3 ceros, etc. Que responden a las necesidades del usuario. Entonces, cuando ustedes lleven su curso de instalaciones eléctricas, van a determinar de que, por ejemplo, en su casa, en su domicilio, si solamente tienen los artefactos normales, comunes y corrientes, licuadora, refrigeradora, etcétera, o sea, si no hay motores de potencia, con un alambre ABWG número 14 es suficiente. Carguapoma, más o menos, ¿qué diámetro tiene el alambre que has utilizado para tu instalación eléctrica? Diámetro aproximado será un centímetro, un poco menos. Un centímetro, mucho más grueso que tu lápiz. Bueno, será 0.5 centímetros. Todavía es grueso, totote. Bueno, de todas maneras, ¿no? Cuando nos toque, aprenderemos que la norma ABWG, que tiene su proceso para hacer los cálculos, nos dice, hay que utilizar, por ejemplo, si no hay instalaciones de potencia como es en la casa, suficiente con un ABWG número 14. Y también, cuando chequeas, ¿cuál es el diámetro real del alambre? Lógicamente, sin su aislante, el alambre ABWG número 14 tiene 1.65 milímetros de diámetro. Un número 18 tiene menos. Un número 8 tiene más diámetro. Muy bien. Entonces, vamos a ver la pregunta a continuación. ¿Y cómo se fabrican los conductores eléctricos? Responda cualquiera que sepa, que haya visto, que nos pueda dar una luz a la pregunta. ¿Cómo se fabrican los conductores eléctricos para las aplicaciones en la casa o en la industria? Por extrusión, profe. Por extrusión. Muy bien. Entonces, vamos a plantear un problema respecto a este proceso de extrusión y las características que ustedes fácilmente pueden reconocer porque ya han hecho las experiencias suficientes. ¿Ya? Vamos a ver. No, vamos al gráfico en la pizarra. Planteamos acá, en nuestro gráfico. Así. Este nombre. Con ese nombre, alambrón.
empresas que proporcionan cobre para fabricar conductores eléctricos, al usuario le proporcionan alambre con 12 milímetros de diámetro, denominado alambrón. Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar conductores eléctricos, por ejemplo, en el Perú, en Lima, Indeco, una gran cantidad de empresas, ¿no? Pero Indeco es una de ellas. ¿Qué hace? Toma el alambrón y lo somete al proceso de un compañero, refilado o ¿cómo se realiza? Se realiza haciendo pasar el alambrón a través de un disco de acero muy duro que tiene un orificio así cóncavo. En la práctica, este disco se llama palo de refrigeración. Entonces, el alambrón, así como si fuera nuestro lápiz, saca punta para que pueda pasar por acá. Se jala y finalmente sale con un diámetro reducido. Entonces, entra con un diámetro de su cedro y sale con un diámetro F, diámetro final. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el diámetro final? Calculamos el porcentaje de destrucción en la probeta del ensayo. Podemos tomar los datos de este ensayo. Supongamos que ese material es cobre. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que ese material es cobre. Y que en nuestros datos dicen 12 milímetros, hace de deformación en frío. El porcentaje de fricción en la probeta. Supongamos que me dicen el porcentaje de fricción en la probeta es 4%. El 4%. ¿Para qué utilizo este porcentaje de formación en frío? El porcentaje de frío es igual área inicial menos área final entre A por ciento. Aplicando la material. Y me dice que el diámetro inicial es 12 milímetros. A ver, caballeros, calculen cuánto valdría el diámetro final. Entonces, reemplazamos, ¿no? 24%, que ese es el dato de nuestra probeta. ¿Cuánto? Área inicial, pi por diámetro cuadrado sobre 4, unidad de su seno, unidad de metro final. Realmente, ¿cuánto es el diámetro final? A ver, una cuestión rápida para ellos.
ver, datos. Sale 10, profe. Acostumbrémonos, caballeros, siempre sus 5 decimales, no les cuesta nada. Entonces, ¿10 cuánto? 10.4613. 46, 136. Sí. Muy bien. Ahora, observemos el siguiente fenómeno. ¿Qué pasó con la dureza? ¿Qué pasó con la dureza? Hago esa pregunta porque ustedes cuando han hecho sus ensayos también han visto cómo cambia la dureza. Entonces decimos, a ver, acá por ejemplo, este alambrón. Supongamos que antes lo entrega con una dureza brinda bastante baja, típica de un cobre explosivo. Dureza brinda 20. Aquí viene. Se realiza el proceso de deformación en frío, se reduce el diámetro y por acá la dureza Brinden subió hasta un valor 90. A un valor 90, lo que significa que no se puede deformar más porque con esta dureza el material inmediatamente se rompe. Es demasiado frágil. Entonces, hemos pasado diámetro inicial 12 milímetros a un diámetro final 1 de valor 10.46136 milímetros. Hemos pasado así. La dureza cambió 20 a Brilliant 90. Cuando tengo este diámetro, ya no puedo deformarlo más porque ya el material está sumamente duro y se va a romper. Sus pruebas de ensayo, tratamientos térmicos. Cuando se trata estrictamente del cobre, hablamos de un tratamiento térmico de recocido contra acritud, porque acritud es el término que usa para indicar que la dureza subió, como que está agrio. Esa es la traducción literal, ¿no? Pues el material no se agrio, pues se endura, está terriblemente duro. Entonces, si yo necesito seguir reduciendo diámetros, tengo que practicar los ciclos contra agritud. Deben exactamente pesado para el cobre. Un reconocimiento de agritud. Cumplir con el proceso normal del tratamiento térmico. Deben recordar que el tratamiento cocido contra agritud, ¿no? Es temperatura, tiempo. Y que el proceso implica una etapa de calentamiento hasta lograr la temperatura de recocido, una permanencia a esa temperatura y luego una etapa de enfriamiento para volver a la temperatura.
También, este proceso también lo han estudiado, lo han conocido, lo han visto. Tratamiento térmico en forma genérica, tratamiento térmico. Han visto tratamiento térmico de Kempler, recocido, una serie de tratamientos térmicos. Bueno, para el recocido contra Ketur es el proceso así. Después de haberlo calentado hasta la temperatura del recocido, haberlo mantenido un tiempo prudencial y luego un proceso de enfriamiento, que bien, la dureza bajó de nuevo de 90 a 20. Desapareció la dureza. Ah, caramba. Ojo, pestañas, ceja y oreja. La dureza también se transforma en una medida de la acritud. Entonces, no solamente el concepto de dureza que han aprendido. ¿Qué más? A ver, para seguir recordando en forma completa. Si observamos, porque eso lo han visto, si observamos el tipo de estructura del material, específicamente los granos, antes de los granos son normalmente granos llamados axiales. Profesor, disculpe. ¿Sí? El dato del diámetro final me sale otro cálculo, profesor. El que le pasaron el de 10.46. Ya, no importa, eso lo corregimos inmediatamente. Ahí nomás, cuando yo te solicito, me das el dato. ¿O cuánto te sale? 9.12, profesor. ¿Ah? 9.12. 9.12. 12. 1.12. Sí. Ya. A ver, Flores y González Silvera tienen el mismo dato, 10.46, pero su compañero dice que es 9.12. De todas maneras, ¿ya podemos corregir esto? Mientras tanto, sigamos hablando, ¿no? Les decía, cuando se da la deformación en frío, el material se reduce su área, la estructura, antes de, es una estructura denominada de granos exponenciales. Cuando se da la deformación en frío, los granos exponenciales cambian. Ahora se denominan granos columnares, o si fuesen pequeñas columnitas. Entonces también, nosotros como ingenieros de formación, cuando hablamos de una estructura equiaxial, inmediatamente lo asociamos con una de dureza mínima. Y cuando hablamos de una estructura columnar, inmediatamente lo asociamos con un material de alta dureza. Y también lo asociamos que antes de la deformación en frío, el material no tiene grandes cantidades de energía acumulada en los límites de grano. Sin embargo, cuando ya se produce gran deformación en frío, esta dureza significa energía acumulada en los límites de grano. Entonces, por ahí tenemos otra concepción de la dureza. La dureza, si bien es cierto, la medimos con escalas de dureza, como Brinner, como Roswell, etc. La dureza también es una cuantificación de la energía acumulada en los límites de grano. Entonces, nuestros conocimientos se van ampliando, se van diversificando. Nos vamos preparando para las cosas bastante complejas.
Estamos con el caso. Nuestro amigo que estaba participando dice que esta cifra está con error. A ver, verifiquen, pues. Por favor, verifiquen. ¿Están de 10.46 o pasaron de menos? Compañeros, de menos. Pero, veamos. Supongamos que está bien. ¿Tá? Supongamos que está bien. Entonces, el alambrón entró con diámetro 12 y dureza 20. Siendo la máxima deformación, que significa 24%, pasamos de un diámetro 12 a un diámetro 10.46. Entonces, por acá, Juan Carlos Rafael le dice que eso está bien, que esto es correcto, ya muy bien. Entonces pasamos a un diámetro 10.46. Cuando tenemos este diámetro de 10.46, la dureza es alta. Es muy alta. Ya no podemos hacer ningún proceso de deformación. Para sacar esa dureza, para sacar esa energía acumulada, proceso de recocido. Por el ciclo típico del proceso de tratamiento térmico. Una vez que se ha cumplido con este proceso, desapareció esta dureza y estamos listos para hacer una nueva deformación. Una nueva deformación con el máximo porcentaje de deformación en frío significará pasar, aplicando el mismo modelo, de 10.46 a un diámetro final que le vamos a llamar diámetro final 2. A ver, calculen. ¿Cuál sería el diámetro final 2 si es que partimos del diámetro 10.46 y tanto? Con 24% de deformación en frío. A ver, el siguiente diámetro. $9,12, ingeniero. Entonces, voy a volver el tratamiento térmico, que se va a hacer repetitivo, 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 ¿no? Repetido. Entonces, ahora, el diámetro final 2 sería ¿cuánto? 9.1200 milímetros. Sucesivamente, tenemos paso recocido, podríamos pasar a un diámetro final 3, a un diámetro final 4, hasta los diámetros con los cuales encontramos los conductores eléctricos en la parte comercial. ¿Se dan cuenta? Qué fácil es. Qué fácil es. Entonces, los siguientes diámetros, ¿cuántos son? Después de llegar a 9.12, el siguiente será tanto. El siguiente, tanto. Así. Pero sobreentendemos, ¿no? Siempre hay un recocido, un recocido, un recocido, un recocido. Eso no podemos obviarlo. Son las implicancias y las aplicaciones de la ingeniería. Como ven, en este curso estamos haciendo estrictamente lo que en la filosofía de la ingeniería dice que
Los cursos de carácter tecnológico, como resistencia y materiales, son cursos estrictamente aplicativos. Van formando nuestro proceso de formación práctica. A ver, ¿cuáles son los diámetros, señorita Alderete? Haga los cálculos, por favor. Y háganlo, porque vuelvo a indicarles. En la primera práctica calificada, habrá problemas parecidos a los que estamos resolviendo. Problemas parecidos a los que están planteando los autores de los libros de nuestra bibliografía. Entonces, hay que hacer eso. A ver, Ada, ¿cuáles son los diámetros? ¿Después de 9, 12? Ajá. 7.95. Pero más rápido, pues. 95. 0.63. El siguiente, así. A ver, ¿por qué les digo más rápido? Porque fíjense, esta es una operación repetitiva. Y lógicamente, ustedes como alumnos de ingeniería no van a estar, pues, ¿no? Reemplazando siempre estos datos así. De acá pueden ver un modelito matemático simple que les permita calcular directamente cuál sería el diámetro final si es que le dan el diámetro previo. Ah, qué bien. Ustedes entonces a estos modelitos matemáticos pueden darle una funcionalidad, porque son recurrentes. Eso está al alcance de ustedes. No siempre van a estar, oh, el mismo proceso, sigue, reemplaza. No. Reemplaza uno solamente y ¡boom! Listo, resultados. Resultados. Bien. Bien. 7.95, 7.82, me parece que ahí hay un pequeño error, como dice Juan Carlos, Daniel Santamaría y Ontop. El siguiente sería 7.82, no, me parece. Diámetro 4, bueno, si es así. Seguimos, dicten nomás, no se preocupen si se equivocan. ¿Cuál es el problema? Justamente, equivocándonos aprendemos, pues. Entonces, 7.95. A ver, 7.95. El siguiente, 6.93. Aunque por ahí me dicen 6.96. El siguiente, 6.04. Ajá, bueno, van cambiando los valores. Entonces, vamos a ver. El 0, el 1, el 2, 3, el 4, el 5, 6, 12, 3, 4, 6, 1, 9, 12, 7.95,
6.04. Son más o menos algunos de los datos que están tratando de hacer. Vamos a asumir que está bien. Esos datos correctos. Vamos a asumir que eso está correcto. Entonces, acá hacemos una síntesis. Son de diámetro. Me gusta, ¿no? CR, 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 CR. Claro. Pero traducimos que con más CR significa reconocido con transitud. Por acá me dicen, el último dato es 4.59. Ya no importa. Ahí está. Entonces, ojo, pestaña C, pestaña oreja. Aparece una aplicación práctica de un proceso bastante simple, como es calcular el porcentaje de fricción y que en la industria se maneja con el nombre de porcentaje de deformación en frío. ¿Y qué representa? Más o menos lo que estamos explicando. Más o menos lo que estamos explicando. Entonces, por ejemplo, ahora sí, viene la ingeniería, caballeros, señoritas. La ingeniería representa lo siguiente: trabajar con gráficos que reflejan los procesos. Entonces, este proceso, por ejemplo, es gráfico donde dureza versus deformación en frío. Dureza mínima, por ejemplo, como estamos hablando, 20. Escala Rondo, o perdón, escala Brenner, HB, 20. Dureza máxima, 90. Para escala de deformación en frío, lo máximo, de acuerdo a mis características, por acá graficaré. A ver, por ejemplo, así. 10, 20, 24. 24. La curva, entonces, la curva, así, la curva, es así. Empezamos con las partes prácticas. En las aplicaciones prácticas, caballeros, utilizamos infinidad de información gráfica. Como por ejemplo, esta es una información gráfica que me indica cómo cambia la dureza versus el porcentaje de deformación frío. Me indica cómo cambia la dureza versus el porcentaje de deformación en frío. Entonces, para este parámetro de deformación en frío, podemos asociarlo con dureza. Podemos asociarlo con conductividad. Podemos asociarlo con cualquier otra variable que sea de interés para nuestra vida práctica. Entonces tenemos acá la aplicación práctica y cómo lo trabajamos en la ingeniería. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, ojo, de acuerdo a nuestros cálculos,
de acuerdo a nuestros cálculos. Supongamos que esto está correctamente realizado así. Bien, correcto. ¿Está bien? Las necesidades industriales. Ojo, las necesidades industriales me van a obligar a decir, por ejemplo, a ver, señores. Necesito un alambre que tenga, por ejemplo, necesito un alambre que tenga un diámetro 5.5 milímetros. Una dureza Bringen 40. Ojo, parece la necesidad industrial. Necesito un alambre de 5.5 milímetros de diámetro y dureza 40. Acá tengo la solución. Debo dar la solución. Entonces, ¿cuál es el proceso que tengo que seguir? Mire, pues, ¿no? Primero, una deformación de 12 hasta 10.46, con su respectivo recocido contra virtud. Luego, partiré de 10.46 hasta 9.12, con su respectivo proceso de recocido. Así, ta. Voy a llegar a tener el diámetro 6.04. Y el siguiente diámetro va a ser 4.59. Un momentito. No necesito 4.59. Necesito esto. Diámetro 5.5. No necesito una dureza cualquiera. Necesito dureza 40. Esto es la exigencia de ingeniería. Acá tenemos que darle solución. Acá tenemos que darle solución. Entonces, señoritas y caballeros, apareció cómo hay que hacer las aplicaciones prácticas de acuerdo a nuestras teorías, de acuerdo a nuestros modelos de comportamiento de materiales. Entonces, queda pendiente. El día lunes le damos solución a este problema. Lo único que le pido es rectifiquen o ratifiquen, mejor, ratifiquen. Si es que estos valores son los correctos para los procesos de máxima deformación. Y acá, en este problema, vamos a ver cómo realizamos los procesos intermedios que satisfagan a estas condiciones. Cómo realizamos los procesos intermedios que satisfagan a estas condiciones. Y como ya vamos a saber cómo se realiza, ¿no? Entonces ya podemos plantear un problema en las prácticas calificadas que impliquen estos procesos. Ya podemos plantear problemas en las prácticas calificadas que impliquen estos procesos, que son procesos bastante sencillos. Son procesos que necesitan una aplicación adecuada, un proceso de razonamiento adecuado para solucionar problemas.
Entonces, caballeros, tranquilos. En solucionar este problema y muchos otros que se puedan presentar como consecuencia de las exposiciones teóricas que estamos viendo. De modo que, caballeros, entonces, hasta el día lunes, en que continuaremos con este problema. Y estaremos también listos para cualquier otra inquietud que se presente durante nuestro proceso de desarrollo de los tópicos calificados o considerados en nuestros sílabos. Entonces, por favor, el día lunes me hacen recordar para darle la solución final a este problema, explicarlo adecuadamente y estaremos en condiciones de resolver algún problema parecido que se pueda presentar en la parte práctica. Bien, caballeros, entonces, así, con palmas y con cara alegre, ¿no? Despedimos la semana. No importa el 2-0. Ya le ganaremos a Bolivia. No se preocupe. A Argentina también le vamos a dar. Muchas gracias, caballeros. Profesor, a veces cuando se aleja no se le escucha bien. Si le puede subir un poquito el volumen a su micrófono. Yo en mi latón estoy con el volumen al máximo, pero siempre hay pequeños problemas, ¿no? Pero siempre háganmelo saber, por favor, para tener... Lo repetimos, lo hacemos de nuevo, alguna solución le damos al paso. Profesor, Sí, escucho. ¿algún libro para poder estar repasando para los que no entendemos mucho? Bueno, a ver, los libros de la bibliografía que están ahí en el sílabus, ¿no? Bajen el sílabus, vean el sílabus, los libros de la bibliografía. En todos los libros siempre hay problemas propuestos para resolver. El problema que estoy planteando para resolver, eso sí, no está en ningún libro. He revisado todos los libros, no está en ningún libro, pero es un problema de mucha actualidad para nosotros. Por eso lo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Tomar bien los apuntes y lo más importante, captar cuál es el proceso del razonamiento. Eso va a engrandecer nuestra capacidad de conocimiento. Hay que asistir a las clases. Imagínense, el que asiste entiende o lo entiende un poco. El que no asiste, ¿qué estará pensando? En el próximo ciclo. No, el próximo ciclo ya no va a estar. Profesor, ¿el enunciado de este problema lo va a subir al aula virtual para que podamos revisarlo o solamente está? Ah, ya, muy bien. Entonces voy a subir al aula virtual un enunciado de este problema para resolverlo con comodidad. Oye, muchas gracias, ¿eh? Está bien, mejor así. Profesor, disculpe, Sí, te escucho. ¿podría subir prácticas o ejercicios para ir practicando como un ejemplo para lo que sería la primera PC? Bueno, también voy a subir como información. Profesor, yo tengo una última consulta. Cuando estaba revisando las otras cosas, vi que había un concepto que era el esfuerzo de proporcionalidad. Y quería saber si es lo mismo que el esfuerzo de fluencia, o si no, en qué se diferencia. Porque se usan bastantes fórmulas ese esfuerzo. A ver, me dices esfuerzo de proporcionalidad y esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de proporcionalidad, el límite hasta donde existe, es hasta el punto donde hay una recta en el comportamiento del ensayo de tracción. Proporcional, linealmente proporcional. Desde cero hasta donde es una recta. Es el concepto básico de proporcionalidad. Sobre ese concepto,
entonces ya observamos los otros. O sea, es un dato que se obtiene observando la gráfica nomás, ¿verdad? Así es, exactamente, en función de los datos gráficos. Muy bien, caballeros. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Hasta el día lunes.